no hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Sí? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, o sea, aquel que siente esa necesidad de Dios en su corazón. Aquel que realmente, mis amados, allí dentro de sí realmente siente ese amor hacia Dios. ¿Sí? Aquel que reconoce, mi amado hermano, que el grande es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces dice, a ese miraré. ¿Sí? Al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Vea. Sí, y luego aquí sigue hablando de lo hastiado que Dios estaba de esos sacrificios que se hacían allí en el templo. Dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, mira, delicado. Y el que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como el que bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó a sus abominaciones? O sea, dice el Señor que esos sacrificios, ese tipo de sacrificios ya no lo iba a recibir más, eso Dios lo aborrecía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la nación de Israel escogió sus propios caminos, ¿sí? Y empezaron prácticamente a idolatrar todo, ¿sí? Aún hasta el templo empezaron a idolatrarlo. Entonces ellos decían, voy a buscar la presencia de Dios en el templo, pero resulta que cuando ellos salían del templo dejaban a Dios allá escondido en el templo, guardado en el templo. Y entonces en la casa ya empezaban a hacer toda cantidad de inmoralidades y de injusticias, cometer injusticias, ¿sí? Y a eso Dios fue que aborreció. Entonces, un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, mi amado, el Espíritu de Dios es quien anda con él, porque él debe ser el templo del Espíritu. Eso dice la Escritura, mas vosotros sois el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esa personita es la que debe llevar la presencia de Dios donde quiera que vaya, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios empieza en este nuevo pacto, mis amados hermanos, en este nuevo pacto en Cristo Jesús. Algo maravilloso es que el Espíritu de Dios es quien empieza a morar en el ser humano, y a través, mis amados hermanos, de ese sacrificio que hizo Cristo de derramar su sangre, entregar su cuerpo, mi amado, entonces cuando nosotros aceptamos ese sacrificio, entonces es cuando, mis amados hermanos, viene el Espíritu de Dios a nuestra vida, y el Espíritu de Dios entonces empieza a escribir sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes, y empieza, mis amados, a llevarnos en ese camino de la perfección, ¿sí? Ya habiendo sido santificados instantáneamente por la sangre de Jesús, ¿sí? Luego, mis amados, entonces, luego a través de Cristo Jesús tenemos plenamente la entrada, mis amados hermanos, hacia el reino de Dios, ¿sí? Entonces, dice así el Señor, mira, luego, entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, mira. Ahora dice que por el camino nuevo y vivo, mis amados, porque hay un camino viejo, el camino viejo es la ley, dada a Moisés para la nación de Israel, ¿sí? A través de ese camino viejo, la gente quiso justificarse delante de Dios, pero nunca pudieron ser justificados. Por eso es necesario que haya un camino nuevo y vivo. Ahora dice camino nuevo y vivo. Ahora, mis amados hermanos, recuerden que dice las Escrituras en San Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Por qué dice que es un camino vivo? Porque el camino es Jesús. Y es un camino nuevo. ¿Sí? Mis amados, no es el viejo camino de la ley. Ahora, hay millones de gente que creen en la ley todavía. Y que guardan la ley como el camino para ser justificados. Mis amados, porque de hecho los judíos
no creyeron en Jesús como el camino nuevo y vivo, porque ellos siguieron con su mismo viejo camino y ellos han seguido, mis amados, igual como nosotros que creemos en Cristo, propagamos nuestra creencia, así hacen los judíos lo mismo, ellos también propagan su creencia. Hay un millón de gente que creen todavía en ese camino viejo, ¿sí? Pero, mis amados hermanos, qué precioso que nosotros podamos entender este nuevo camino. Este camino, el cual es Jesús, mis amados hermanos, el camino vivo que Dios ha trazado para que a través de él nosotros podamos entrar al reino eterno, podamos entrar al reino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Por favor, démosle así a la pantalla. El que le gusta, al que realmente le está gustando la predicación de la palabra, por favor apóyeme en... Esto hace, cuando ustedes tocan pantalla, esto hace que este live sea promocionado a otras personas, ¿sí? Entonces, indirectamente ustedes con la presencia aquí, cuando ustedes hacen un comentario, cuando ustedes tocan la pantallita, ustedes están apoyando que la plataforma pueda promocionar el live a otras personas. Porque si no, la plataforma lo encierra el like y no lo deja que otras personas lo vean, ¿sí? Entonces eso es importante cuando estamos acá, siempre esto, porque eso hace que la plataforma abra el like hacia que otras personas lo puedan encontrar fácil. Y así extendemos el mensaje del reino de Dios entre todos. Porque lo que yo hago acá es eso, es un esfuerzo por extender el mensaje de Jesús a la humanidad, ¿sí? Porque no crea, mira que hay millones y millones de gente que todavía no conoce a Jesús como el Salvador, no conoce a Jesús como el Mesías, no conoce a Jesús como el medio para poder acercarnos a Dios, como el camino, ¿sí? Entonces por eso es tan necesario y es el mensaje, es la orden de Jesús es esa, es la gran comisión es esa, es anunciar el reino a todas las naciones, ¿sí? Dice Jesús, dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice las escrituras, ¿sí? Entonces mira, mis amados hermanos, que es aquí, y dice el versículo, estoy lecturando Hebreos 10:20, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. O sea, ¿quién nos abrió? Dice Él. Y ese Él es Cristo Jesús. Es un camino nuevo y vivo que Jesús mismo nos abrió. Cristo mismo nos trazó, ¿sí? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, ¿sí? A través del velo. Recordemos que el templo o el santuario, el tabernáculo, estaban divididos, o sea, el lugar santo estaba dividido en cortinas, ¿sí? Y el lugar santísimo lo dividían las cortinas, como un velo. Ahora, por el camino no vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, ¿sí? Y ese velo, o sea, es esa pared, digamos, de separación, porque de ahí, de esa cortina para adelante, para el lugar santísimo, nadie absolutamente no podía pasar, ni siquiera el sacerdote. Allá pasaba, era solo el sumo sacerdote, allá el lugar santísimo. Que el lugar santísimo era donde la nación de Israel creía que ahí Dios vivía. Literalmente creía que Dios vivía ahí, ¿sí? Entonces dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la casa de Dios? La casa de Dios es el universo entero, ¿sí? Para la concepción judía, la casa de Dios era el templo salomónico que construyó Salomón. Pero la concepción en el nuevo camino, en el nuevo pacto, con el nuevo sacerdocio, la casa de Dios es, mis amados hermanos, el universo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Por eso dice el Señor, bueno, ¿y en dónde está la casa que me van a hacer? Si es que yo lleno los cielos y yo lleno la tierra. Él dice, mi trono, dice, el cielo es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de sus pies, ¿sí?
O sea, Dios llena los cielos y la tierra, Dios es omnipresente. Entonces, ¿cómo me van a hacer una casa que yo quepa en ella? ¿Sí? Y ahí es donde Jesús dice, y teniendo ese gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Mira, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazones sinceros en plena certidumbre de fe, ¿sí? O sea, acerquémonos a Dios, mis amados hermanos, a través de Jesús, que ya es el mediador de este nuevo camino, de este nuevo pacto. Acerquémonos, dice el Señor, con corazones sinceros, ¿sí? En plena certidumbre de fe, o sea, creyendo, mis amados hermanos, realmente en la justificación a través de Cristo, creyendo en Jesús como nuestro mediador para acercarnos al Padre directamente. Dice, acercándonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Ahora dice, purificados los corazones de mala conciencia, ¿sí? Purificados los corazones de mala conciencia, ¿sí? ¿Quién tiene mala conciencia? Pues el que, mi amado hermano, practica el pecado, ¿sí? El que sabe que practica la maldad, pues tiene una mala conciencia. Pero si usted entonces le pidió perdón al Señor, pero usted ya dejó de practicar ese pecado, entonces su conciencia debe estar limpia, ¿sí? Porque en Jesús viene el perdón de pecados. Pero si usted dice que cree en Dios, pero todavía sigue emborrachándose, todavía sigue fumando cigarrillo, todavía sigue siendo infiel en su hogar, a su esposa, a su esposo, todavía sigue peleando con el vecino, con la vecina, todavía sigue inventando chisme, ¿sí? Todavía sigue envidiando ¿cierto? A los demás. Claro, su conciencia está sucia, su conciencia está sucia. Porque usted dice que cree en Dios, pero todavía practica el pecado, ¿sí? Pero dice el Señor que teniendo ese gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, o ese sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, entonces acerquémonos al Señor Dios Todopoderoso en plena certidumbre de fe, o sea, creyendo realmente que hay perdón de pecados, creyendo que hay redención, que hay salvación, ¿sí? En Cristo. Purificados los corazones de mala conciencia, ¿sí? Purificados, o sea, realmente cuando estamos en Cristo venimos a estar en una vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Eso está en 1 Corintios 5:17, ¿sí? En primera o segunda, vamos a ver. 1 Corintios, vamos a ver qué dice aquí 1 Corintios, yo creo que segunda. 5:17. Vamos a ver. Primera de Corintios. Es segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Vamos a lecturar ese versículo, literalmente vamos a lecturarlo, para que sigamos entendiendo un poquito más de la palabra del Señor. Mira. Póngale cuidado como dice la Escritura. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando dice nueva criatura, se refiere a una nueva creación, ¿sí? O sea, usted, como dice la Escritura en Juan capítulo 3, dice que usted debe volver a nacer, ¿sí?
Esa persona de pecado ya murió. Van a ser la persona de la justicia, van a ser la persona de la santidad, van a ser la persona, mis amados hermanos, redimido por Cristo, van a ser la persona, mi amado, que va a caminar hacia la perfección en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice ahí la palabra del Señor, vean, que para nosotros acercarnos a Dios, mis amados hermanos, es que realmente seamos aceptos delante de la presencia del Señor Dios Todopoderoso, necesitamos acercarnos con corazones sinceros, ¿sí? ¿Y sabe qué es? Bueno, la sinceridad, mis amados hermanos, ser transparentes delante del Señor Dios Todopoderoso. No que yo allá cuando voy, digamos, digamos, al lugar de congregación, y entonces allá sí soy santo, pero salgo allá, hermano, y empiezo a pelear con la gente, empiezo a enviar a la gente, empiezo a inventar chisme, empiezo a emborracharme, Entonces, mi amado, esa no es la forma de acercarnos a Dios. La forma de acercarnos a Dios, mi amado, es con sinceridad. Que si yo allá en el lugar donde me congrego, mi amado, allá me muestro como un santo, así tengo que mostrarme en la casa, en el trabajo, en el camino, donde quiera que vaya. Eso es sinceridad. O sea, porque lo contrario de sinceridad es hipocresía. ¿Sí? Hipócrita es la persona que muestra una cosa, pero realmente en el fondo es otra. ¿Sí? Entonces, mi amado hermano, acerquémonos a Dios con sinceridad delante del Dios del cielo. Acerquémonos con corazones sinceros en plena certidumbre. ¿Sí? O sea, en plena certeza, convencidos, mis amados hermanos, que esa fe en Cristo, mis amados hermanos, nos lleva a poder presentarnos directamente ante la presencia de Dios. Y que, mis amados hermanos, cada vez que estamos delante de la presencia del Señor en oración, cada vez que estamos delante de la presencia de Dios en la alabanza, cada vez que estamos delante de la presencia de Dios aún escuchando su voz a través de la palabra de Dios, entonces, mis amados hermanos, nosotros entonces realmente creamos que Dios nos está escuchando, que Dios nos está viendo, que estamos ahí en la presencia del Todopoderoso. Entonces dice, con plena certidumbre de fe, la fe es el convencimiento, la fe es la seguridad de que Dios es un Dios vivo, Dios es un real, y que el propósito mejor dicho, el plan de Dios fue a justificarnos a través de este sacrificio perfecto que es Cristo. Mis amados hermanos, mis amados hermanos, llevarnos ante la misma presencia de Dios por este nuevo camino y vivo, que es este nuevo camino vivo. ¿Sí? Este nuevo camino vivo, o sea, porque anteriormente había un camino viejo que era la ley, pero el camino nuevo es Cristo, ¿sí, mis amados? Y es el camino vivo. Entonces, mis amados, es ahí donde está la palabra de Dios, y nos dice entonces, purificados los corazones de mala conciencia, ¿sí? Purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí, mis amados? Alabados al Señor de la gloria. Entonces, de esa manera podemos acercarnos directamente al Señor Dios Todopoderoso a través de nuestro sacerdote, a través de ese nuevo camino nuevo y vivo que es Jesús. Ahora dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Sí, mira? Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Ahora, nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo. Nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos pedido perdón a Jesús nuestro Señor, ¿sí? Por nuestros pecados. Ahora, ¿qué nos resta, mis amados hermanos? ¿Qué nos resta? Mantener firmes, sin fluctuar, nuestra profesión, ¿sí? De nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mira que habla de profesión. Usted sabe, la profesión, mis amados hermanos, cuando alguien es profesional, mis amados hermanos,
es porque ha tenido un conocimiento previo, ¿sí? Un estudio previo y luego se graduó, bueno, el médico, entonces profesional en medicina, digamos, hay unos que se especializan en los ojos, otros en el corazón, otros en el cerebro, otros en los oídos, pero igualmente cada quien es profesional en su medio, ¿sí? Ahora nosotros, mis amados hermanos, tenemos que también ser firmes, no fluctuar, es ser personas de doble ánimo, que sí, hoy sí quiero con Dios, mañana no quiero, ¿sí? Que hoy hago la voluntad de Dios, pero mañana cometo el pecado, ¿sí? Eso es fluctuar. Fluctuar es una persona de doble ánimo, que es inconstante en sus caminos. O sea, toma una decisión que va a hacer esto, pero a mitad de camino siempre se devuelve. Entonces no, nosotros necesitamos, mis amados hermanos, mantenernos firmes, mis amados, en esta profesión de fe que nosotros hemos elegido, ¿sí? Y debemos realmente profesionalizarnos, mis amados hermanos, en esta fe en Jesús. Porque esta es nuestra esperanza. Y fiel es el que lo prometió. O sea, realmente Jesús es el que ha prometido, mis amados hermanos, ya realmente presentarnos un día ante la misma presencia de Dios para poder nosotros vivir allá con el Señor por la eternidad, ¿sí? Para poder vivir con el Señor por la eternidad, mis amados hermanos, ¿sí? Alabado sea el Señor de la gloria. Entonces, ese es el llamado del Señor, ¿sí? A que seamos firmes, a que no desmayemos, a que cada día, mis amados hermanos, digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A que todos los días digamos, mis amados hermanos, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí? Que digamos, de modo que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme su propósito son llamados. Y nos demos fortaleza, nos demos fuerza, nos demos ánimo nosotros mismos cuando sintamos desmayar, ¿sí? Y vamos a Dios en oración, y si es necesario meterle ayuno, pues vamos a meterle ayuno, pero, mi amado, no podemos desmayar, no podemos, mis amados, fluctuar. No podemos salir derrotados en este camino del cual Cristo nos ha llamado, sino que necesitamos avanzar en Jesús, porque nuestra meta, mis amados hermanos, es estar allá en el reino eterno, en la presencia de Dios por la eternidad, gozando de las riquezas inescrutables que Dios tiene para su pueblo. ¿Sí? Esa es nuestra meta. Y esa es la profesión que hemos elegido, mis amados hermanos, esta profesión de la fe. ¿Sí? Mis amados, y saber que lo más prioritario en nuestras vidas debe ser, mis amados hermanos, esa visión de alcanzar, mis amados, esa meta de nosotros un día partir de aquí, pero partir, mis amados hermanos, ya con la salvación en nuestros bolsillos, ¿sí? Partir de aquí, de esta tierra, derechito, mis amados hermanos, a permanecer en la presencia de Dios por la eternidad, ¿sí? A través de ese camino nuevo y vivo que es Cristo Jesús. Para eso Cristo nos ha llamado, para eso Cristo, mis amados hermanos, nos está instando a nosotros caminar con Él. Entonces, mira, dice, y consideremos unos a otros para que estimularnos al amor y a las buenas obras. Mira, ahora mira cómo dice este texto, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿sí? Considerémonos, ¿sí? Consideremos, o sea que aleluya, dice Romerito, dice, pastor, ¿el vientre de María es santo? Pues yo le diría que no solo el vientre, desde el cabello hasta la punta de las uñas de los pies es santa. No fue santa, es santa. Fue santa y es santa. Porque recuerden que María fue una mujer que halló gracia ante los ojos de Dios. No había otra mujer como ella en la tierra. Y ella halló gracia ante los ojos de Dios precisamente por la obediencia que ella tenía a Dios, ¿sí?
Pues en el camino viejo, en la obediencia a la ley, ¿sí? Porque ella vivió bajo la ley, pero bajo esos preceptos de la ley ella cumplió la ley. Y Dios halló gracia en ella. O sea, es una mujer que dice, todos tenemos que decirle bienaventurada, una mujer bendita de Dios, ¿sí? Y recordemos que esa mujer, hermano, cómo siguió a Jesús, cómo amaba a Jesús, cómo estuvo pendiente allí. Luego, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, cuando ya Jesús, ya mis amados hermanos, ya prácticamente ya se había ido para el cielo, ella perseveró juntamente con los discípulos, con los apóstoles, en oraciones, en la vida cristiana, ¿sí? ¿Sí? En la vida cristiana. Aleluya. Bueno, voy a contestarle la pregunta a Romerito. Es que, a ver, Romero, lo que pasa es que yo no sé. Romerito, vamos a contestarle a Romerito. O sea que no tuvo más hijos. La escritura a mí me dice que María sí tuvo más hijos, ¿sí? Sí tuvo más hijos. Pero es que yo no sé quién se ha inventado que tener hijos es pecado. Si es que tener hijos es cumplir la voluntad de Dios. Recuerde que cuando Jesús colocó a Adán y a Eva allá en el paraíso, el primer mandamiento que les dijo fue: multiplíquense sobre la tierra, ¿sí? O sea, y el tener hijos en una mujer es cumplir la voluntad de Dios. Eso es cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, yo no sé a quién se le metió en la cabeza que María, teniendo esposo, no iba a tener hijos. Si es que precisamente una mujer consigue esposo es para procrearse, ¿sí? Para formar una familia. Y el matrimonio tampoco es pecado. O sea, que María haya tenido esposo, a ella no la hace ninguna pecadora. No, al contrario, ella está cumpliendo la voluntad de Dios. Porque es que precisamente eso es lo que precisamente eso es lo que nos enseñó el Dios del cielo, ¿sí? Que nos procreamos, que formemos la familia, ¿sí? Entonces, Romerito, voy a contestarle su pregunta con textos bíblicos, ¿no? Con textos bíblicos. Ve, aquí dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, mira aquí en Mateo 1. En Mateo 1, voy a leerle desde el versículo 21. Ponle cuidado. Mateo 1, 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí, mira? Está hablando de María. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Sí, o sea, José estaba desposada con María, o sea que ellos tenían una promesa de matrimonio, José. Pero resulta que en la cultura judía esa promesa de matrimonio era tan semejante a realmente el mismo acto del matrimonio, ¿sí? Entonces, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, porque el ángel le dijo a José, porque José quería dejar a María, precisamente porque resultó embarazada y él pensaba que ¿qué pasaría? Una cosa rara. Pues ella decía que era el Espíritu Santo, pero pues, rarísimo, ¿sí? Entonces él quería dejarla, pero luego vino un ángel del Señor y le dijo: no, reciba a María, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces ya, ¿qué hizo José? Pues consumó el matrimonio con María, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice aquí, vea, Mateo 1:25 dice: pero no la conoció. Dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, ¿sí? No la conoció es un eufemismo. ¿Un eufemismo qué es? Es que se usan palabras delicadas
para mencionar una palabra que de pronto puede sonar grosera, ¿sí? Pero en este caso, pero no la conoció, es no tuvo relaciones sexuales con María hasta que realmente ella tuvo a su hijo primogénito. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Porque miremos que dice que el ángel lo que le dice es tome a María por su mujer, porque lo que ella engendra es del Espíritu Santo. Entonces él tomó a María como su esposa, pero lo que hizo fue no tener relaciones sexuales con ella hasta que ella realmente tuvo a Jesús, el Hijo de Dios. Pero es que las relaciones sexuales dentro del matrimonio es la bendición de Dios. Tener una relación sexual no es ningún pecado. De hecho, Dios estableció el matrimonio. Ahora, lo que Dios sí prohíbe es la inmoralidad sexual. Y esa inmoralidad sexual es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿sí? Tener relaciones en la infidelidad, siendo casado ya consigue otra, siendo casada consigue otro. Esos son relaciones inmorales. ¿Sí? O de pronto un hombre con hombre, una mujer con una mujer, son relaciones inmorales. Eso sí es prohibido delante de Dios. Pero que una esposa tenga relaciones con su esposo, esa es la voluntad de Dios. Entonces María, teniendo relaciones con José, no la hacía ninguna pecadora, ni a ninguna mujer la hace pecadora. Entonces, allí lo que dice la Escritura es que José la tomó como su esposa, pero no tuvo relaciones con ella hasta que no nació Jesús. Mateo 1:25, ¿sí? Cuando nació Jesús, pues él empezó su vida matrimonial con ella normal. Y ahora, nosotros luego vemos aquí en Mateo capítulo 12, versículo 46, dice así, la madre y los hermanos de Jesús, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Sí mira? ¿Qué dice? Su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Dice aquí la Escritura. ¿Sí mira? Mira, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y mira que hace una diferencia. O sea, solamente si nosotros tomamos la gramática del texto, nos damos cuenta que aquí no estaba hablando de hermanos de la fe. Porque están hablando, su madre y sus hermanos están afuera. Está hablando de un grupo familiar, ¿sí? Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos. ¿Quién es la madre? Pues Jesús. ¿Quiénes son los hermanos? Jacobo, José, Simón. Bueno, por ahí hay. Y unas hermanas también tiene Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? O sea, él dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Hace la pregunta a Jesús, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque sabemos que Jesús venía con un propósito del cielo. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, ¿sí? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿sí? Entonces Jesús, ¿qué dice? Bueno, pero ¿quién es mi madre? ¿Sí? Dice, y luego extiende su mano sobre sus discípulos, los que ya sí son hermanos, pero en Cristo, ¿sí? Dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? O sea, ahí en el texto Jesús iguala, digamos, el valor de María, su madre, a toda la familia en Cristo, digamos, que iba a formarse en Cristo Jesús. Entonces, ya luego no solo María es, digamos, pues es considerada santa, sino que también el pueblo que sigue a Jesús es santificado. Porque recuerden que lo que estamos estudiando precisamente, Hebreos 10, nos está hablando de que el sacrificio de Jesús santifica, ¿sí? Al que cree por la fe en ese sacrificio. Entonces, ese sacrificio de Jesús santifica. Ahora, todos los que creemos en Jesús, ahora también somos santificados, ¿sí? Y precisamente lo que la Biblia ya nos empieza a llamar santos, ¿sí?
que los santos no es tanto la concesión de los muertos, no, los santos son las personas que están realmente vivos haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Los que permanecemos en ese camino a través de Cristo Jesús, ¿sí? Pero María, aquí la escritura sí narra que tuvo más hijos, es evidente. Y no hay un solo pasaje, hay varios pasajes donde hablan de los hijos de María, ¿sí? Entonces, y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque es que, a ver, realmente el que María haya tenido hijos no la hace pecadora, porque recuerden que la voluntad de Dios fue esa desde el principio, que la mujer tuviera hijos. O sea, ahí no hay ningún pecado en eso. O sea, ella tiene sus hijos y ella sigue siendo santa. Sigue siendo santa. Eso es lo que dice la palabra del Señor Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces, en eso que ella haya tenido hijos no tiene ningún problema, ni se le ve ningún problema, porque precisamente esa fue la misma voluntad de Dios. Porque el pecado es la desobediencia a Dios, ¿sí? Y María, en tener hijitos, pues estaba haciendo la voluntad de Dios. Marcos 3:31, miremos cómo dice. Marcos 3:31. Dice así, vea. Marcos 3:31 dice: la madre y los hermanos de Jesús, vea. Vienen después sus hermanos, su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él les dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de Dios, que ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿sí? Todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, dice el Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, mi amado, sencillamente María, digamos, la escritura sí narra que tuvo, y de hecho Santiago es hermano del Señor, y es hermano del Señor, no hermano en la fe, es hermano de hijo de María. Eso dice la escritura. Lucas 8:19 dice así, mira cómo dice Lucas 8:19, dice así. Lucas 8:19 dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Sí? Entonces hace diferencia Jesús, digamos, de la madre y los hermanos que estaban afuera, pero también compara a los que hacen la voluntad de Dios con su madre y sus hermanos, ¿sí? Su hermano natural de la carne. Entonces, María sí tuvo hijo, pero eso no la hace a ella pecadora. O sea, eso es igual. Si yo siendo una... De hecho, mi amado hermano, vea, dice... Aleluya, santo es el Señor de la gloria. Bueno, ya le lecturé ahí, ¿no? Bueno, entonces, mis amados,
Recordemos que Martín Lutero fue un sacerdote católico, ¿no? Martín Lutero, un sacerdote católico, él proclamó las 99 tesis, que fue lo que fue la discordia entre la Iglesia Católica y Martín Lutero. Y de ahí entonces mejor dicho, él se empezó a regar las tesis de Lutero. Él mismo, él transcribió un Nuevo Testamento, y de ahí empezó a regarse en Europa ese pensamiento, digamos, porque hasta ese momento era prohibido leer la Biblia. Martín Lutero tuvo acceso a la Biblia precisamente porque era sacerdote, y en el seminario pues ellos sí podían mirar la Biblia, porque el pueblo no la podía ni siquiera mirar, ¿sí? No había forma, era prohibido para el pueblo tener una Biblia o leer una Biblia. De hecho, al que le encontraba una Biblia lo quemaban en vivo con su Biblia en esa época. Entonces, Martín Lutero, por ser sacerdote y profesor del seminario, él tuvo acceso a la Biblia, y de ahí es donde él empieza a leer y se da cuenta que había, pues digamos, en la concepción de él, habían cosas que había que reformar. De ahí es donde él toma los escritos para hacer la reforma. Pero por mera lógica, usted mire, una mujer cuando tiene un hijo, o sea, físicamente continúa siendo virgen. Es la pregunta, o sea, es una pregunta de mera lógica, ¿sí? Porque María era una mujer de carne y hueso, normal, como un ser humano, solo que una mujer obediente a Dios, una mujer que hacía la voluntad de Dios, y eso la convertía en una mujer santa, ¿sí? Una mujer pura para Dios. Entonces, por eso Dios la escogió, para que a través de ella naciera el Salvador del mundo, Jesús, el Hijo de Dios, el que iba a mostrarnos este nuevo camino, este nuevo pacto. ¿Sí? Entonces, hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de tener toda la Escritura, y ahí es donde ya pues ya digamos se ha abierto ese camino a que ya la gente pueda tener la Escritura, porque antes no era así. De hecho, el transcribir una Biblia costaba millones de millones, porque apenas digamos, el año 1400 es que viene saliendo las máquinas, o sea, lo que es la imprenta. Antes era puro puño y letra, ¿sí? Que se transcribía. El papel y escribían era en cuero de animales y en papiro, ¿sí? Entonces era muy complicado. Eso costaba, mejor dicho, millones de millones el transcribir una Biblia. Entonces, alguien del pueblo normal era muy difícil que la tuviera. Ya cuando se inventó el papel, que lo inventaron los chinos, y el invento de la imprenta, ya fue que se vino a trabajar precisamente. Y Martín Lutero, pues en esos comienzos ya había papel y ya había imprenta. Entonces tuvo como, en ese tiempo ya hubo como una ventaja para poder producir Biblias en cantidades. ¿Sí? Con la imprenta, la Biblia, a pesar de que el Imperio Romano quería frenar la propagación de las Biblias, pero eso se volvió una bomba y eso nadie lo pudo controlar. Y por más que quemaban Biblias, más Biblias aparecían por todo lado. Entonces eso ya fue imposible controlarlo. Pero realmente, como yo les digo, o sea, es mera lógica. Una mujer, después de que tiene un hijo, las mujeres que son las que tienen hijo podrían decir, o sea, podrían decirlo allí: una mujer después de que tiene un hijo, ¿será que continúa siendo virgen físicamente? ¿O una mujer se consigue un esposo para seguir siendo virgen toda la vida? Son preguntas de lógica, ¿sí? Son preguntas de lógica. ¿Qué mujer se conseguiría un esposo para seguir siendo virgen toda la vida?
Claro, es que Jesús nació normal, como cualquier bebé. Porque recuerden que Jesús fue plenamente humano. Siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pero tomó forma de siervo, o sea, forma de humano, precisamente para mostrarnos el camino nuevo y vivo hacia el cielo en una forma humana. O sea, Cristo fue semejante en todo a nosotros, solo que sin pecado, ¿sí? Puro, santo, Jesús. Y la Virgen María fue igual. La Virgen María fue una mujer de carne y hueso, normal, como nosotros. Pero dentro de toda esa generación, Dios le plació escogerla para que a través de ella naciera su niño. O sea, su hijo amado, Jesús. Y la Escritura nos narra que ella tuvo su esposo, José. Y que su esposo José no tuvo relaciones sexuales hasta que no nació Jesús. Y después que nació Jesús, pues ellos, normal, como cualquier pareja, ellos tenían su hogar normal. Y un hombre consigue una mujer para, pues normalmente, para hacer una familia. Y una mujer igual. O sea, no hay ninguna mujer que se consiga un esposo para seguir siendo, digamos, virgen toda la vida. O sea, eso no es, o sea, ni siquiera nosotros mirándolo desde la lógica no es posible, ¿sí? Entonces, y eso no hace que María haya perdido su santidad, no, porque el tener el esposo está dentro de la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios dice en las Escrituras, ¿sí? Que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. O sea, el primer matrimonio, mis amados hermanos, lo hizo Dios allá en el huerto del Edén. Entonces el matrimonio es bueno, ¿sí? Y María hizo algo bueno cuando se casó con José, ¿sí? María hizo algo bueno cuando después de haber nacido Jesús, tuvo sus hijitos con José. Eso es algo perfecto, está en la voluntad de Dios, porque el Señor dijo, multiplíquense sobre la faz de la tierra, ¿sí? Eso está en la perfección de Dios. Entonces eso no le quita santidad a María. Ella continúa siendo una mujer pura, una mujer dedicada a Dios, una mujer que respetó a Dios, que amó a Dios con todo su ser. Y de hecho, después de que se va Cristo al cielo, María sigue en el mismo camino, amando a Dios con todo su ser, ¿sí? Y eso lo podemos ver aquí, en Hechos de los Apóstoles, cómo María se suma a los apóstoles y empieza a caminar con ellos y a acompañarlos en sus oraciones y a seguir buscando el rostro del Señor Dios Todopoderoso. O sea, a seguir en obediencia, en santidad. Sí, mira, ve. Dice aquí Hechos 1:14, dice, bueno, voy a lecturar desde el 12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban, vea, pone que entraron al aposento alto, dice, donde moraban Pedro el apóstol, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ponle cuidado. Todos estos perseveran unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mira. ¿Sí mira? Dice aquí, vea, que María se unió a la compañía de los apóstoles. ¿Para qué? Para seguir cumpliendo, mis amados hermanos, las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Porque Él les dejó una gran comisión, y esa gran comisión era precisamente ir a anunciar el mensaje por todas las naciones, donde ellos más pudieran seguir anunciando ese mensaje. Y María hizo parte de esas grandes mujeres que colaboró con precisamente el seguir dando testimonio de que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Hijo de Dios, ¿sí? Todos estos perseveran unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí mira?
Y mira que hace una gran diferencia, dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, ¿sí? Porque mira que en la parte de arriba está toda el conjunto de los apóstoles. Y ya cuando habla de María, habla junto con los hermanos, o sea, habla ya haciendo la distinción de lo que es la familia terrenalmente de Jesús, ¿sí? Dice, todos estos perseveran unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, Hechos 1:14. Entonces, María, aún después que partió el Señor Jesucristo, fue una mujer que se unió a la compañía de los apóstoles y siguió haciendo la voluntad de Dios. Y por hacer la voluntad de Dios, a eso la constituye a ella en una mujer santa, ¿sí? De hecho, a eso quiere Dios que lleguen todas las mujeres hoy en día, que lleguemos todos, que lleguemos realmente a vivir en santidad para Dios. Y vivir en santidad para Dios se requiere, mis amados, que vivamos en la voluntad de Dios, en lo que Dios le agrada. Sí, pues puede ser primos. De hecho, a ver, en la concesión judía, digamos, por ejemplo, si es un hijo, o sea, si es un hijo de pronto o sea, un hijastro, el padrastro tiene la plenitud como padre, ¿sí? Entonces, eso, digamos, en la ley judía, digamos, un hijastro también podía ser plenamente un hermano. Porque digamos, si nosotros vamos a sacar hipótesis, entonces decíamos, no, pues esos deben haber sido hijos de José, que tuvo antes de estar con María, y que María los crió, y pues por eso María ya es llama, digamos, la madre de esos muchachos, ¿sí? Y ya pues son hermanos de Jesús. Pero no se trata de formar hipótesis sobre lo que ya está escrito, sino realmente aceptar lo que está escrito, ¿sí? Porque si cuando nosotros nos empezamos a formar cantidad de hipótesis, el problema es que no aceptamos el texto escrito, ¿sí? No lo aceptamos por las ideas que ya tenemos preconcebidas en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, yo en mi caso, yo prefiero apartarme de todo lo que he aprendido. Cuando yo leo la Biblia, le digo, Señor Dios mío, enséñame por tu Espíritu Santo, ¿sí? Y yo le digo al Señor, yo le digo al Señor, si he aprendido mal, Dios mío, pues háceme desaprender para aprender lo que tengo que aprender de ti, ¿sí? Entonces yo cuando llego a la Biblia no llego con ideas preconcebidas. O sea, ideas preconcebidas, cosas que a mí me han dicho, que he aprendido a través de la historia de mi vida, ¿sí? O, mis amados hermanos, entonces yo le digo al Señor, Señor, enséñame tú, y voy a creer lo que dices tú, ¿sí? Entonces, el problema es que cuando yo llego con muchas ideas preconcebidas, ahí es donde vienen que yo ya no acepto lo que dice el texto, yo no acepto lo que dice la Biblia. Y ahí es donde surgen cantidad de religiones con diferentes pensamientos, ¿sí? Pero es por eso, porque yo ya tengo una idea ya preconcebida. Entonces, cuando yo voy delante de la palabra de Dios, obligatoriamente necesito, mi amado hermano, liberarme, muchas veces desaprender de lo que he aprendido para poder aceptar lo que dice el texto, ¿sí? Y no ponerme digamos, a formar una hipótesis, otra hipótesis, no, porque si ya lo dice, ya está escrito, ya no hay nada más que hacer, ¿sí? Esa es la cosa, Romerito, o sea, yo le aconsejo es eso, es que usted le ore a Dios, le pida a Dios, y a ver, porque usted ya donde es pastor, pero con María rompió fuente y sangró. Pues mi hermano, ahí sí, la verdad, ahí sí tocaría preguntarle a una mujer cuando tiene un hijo cómo es, porque la verdad yo la verdad yo no sé nada porque yo solamente los engendro, pero yo no los he tenido. Entonces ahí tocaría preguntarle a una mujer si una mujer cuando tiene un hijo rompe fuente y sangra, ¿sí? Aquí hay mujeres en este live, mis amados. Hay mujeres, por favor, que le contesten a Romerito si una mujer cuando nace un hijo rompe fuente y sangra.
Es mera lógica. Mera lógica. Porque la Biblia, a mí ese evento no me lo narra, entonces yo no puedo narrarlo, ¿sí? O sea, no me dice, lo que me dice a María es que ella concibió allá en un mesón, en un pesebre, en un establo. Pero no me dice, María fue llevada a las 4 de la tarde, fue acostada en el mesón, tuvo 2 horas de dolores de parto, ya luego rompió fuente, después de romper fuente, ya a las 4 horas ya tuvo el bebé. No, la Biblia no lo dice, ¿sí? La Biblia no especifica eso así tan detalladamente. Entonces, si no lo dice, o sea, ¿yo para qué me voy a poner a inventar lo que no dice la Escritura? ¿Sí? Se supone que yo soy un ser racional y que tengo el Espíritu de Dios. Entonces yo por el Espíritu de Dios y por ser racional lo puedo entender. Porque Dios nos hizo seres pensantes, seres racionales. ¿Sí? Alabado sea el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Dios del cielo. Romerito, hombre, si usted le pone la lógica, ¿cómo entró? Alabado sea el Señor de la gloria. No es cómo entró, cómo Dios lo forma en el vientre, ¿sí? Porque él no, recuerde que un niño, alabado sea el Señor de la gloria, se forma es precisamente por, hombre, este Romerito me va a poner a mí bendito sea el Señor Jesús. Hablarle de anatomía, hombre. Bendito sea el Señor. ¿Cómo ven a Romerito? Audiencia, pueblo que está ahí en el live, hombre. ¿Cómo ven a Romerito con esas preguntas, Romerito? Bendito sea el Señor de la gloria. A ver, Romerito, de hecho, mis amados, el que forma en el vientre de la madre, científicamente, digamos, el que procrea es el espermatozoide, ¿no? Pero realmente, espiritualmente, realmente el que hace germinar dentro del vientre es Dios, ¿sí? Es Dios, porque Dios es el dador de la vida, no se olviden ustedes, por favor. Dios es el dador de la vida, ¿sí? Dios es el dador de la vida. Mire, entonces, para Dios no era tan difícil formar un hijo dentro del vientre, porque precisamente Dios es el que es el dador de la vida. Por ejemplo, Génesis 1:28, mira que dice. Voy a tratar de responderle a Romerito esta incógnita que él tiene. ¿Cómo entró en el vientre de María ese bebé? ¿Cómo entró? Voy a tratar de responderle lo más, digamos, lo más explícito que está en la Escritura. Me disculpan ahí los que están ahí en la audiencia. Génesis 1. Pues lo que creo que dice Génesis 1:28 dice así, vea. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, resulta que Dios, cuando creó a Adán y Eva, le dijo: ustedes se van a multiplicar, ¿sí? Ustedes se van a multiplicar en gran manera. Y esa es la voluntad de Dios, que ellos tuvieran hijitos, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios. Ahora, dice aquí las escrituras, póngale cuidado. Génesis 20:17 dice así, vean.
Génesis 20:17. 20:17 dice de esta manera. Dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Mira, vale cuidado mi hermano, vea. Romerito. Este es para usted, el Romerito. Póngale cuidado. Dice, voy a lecturarles del versículo 12 para que entienda un poquito mejor este pasaje. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde llegue digas de mí, mi hermano es. Y entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tus hermanos. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos, así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Resulta que cuando Abraham, Dios le dice sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham empieza a recorrer cantidad de territorios. Entonces él le toca pasar por un territorio de un rey que se llamaba Abimelech. Resulta que el rey se enamora de la mujer de Abraham, que era Sara. Y a este rey le da por coger a Sara, y porque por miedo de que no fueran a matar a Abraham, ellos habían hecho un compromiso de que donde quiera que fueran iban a decir que él era el hermano de ella. Y luego, entonces, cuando este rey coge a Sara, porque Sara y Abraham son los de la promesa de Dios, entonces resulta que a la mujer de ese rey se le cierra el vientre y a las criadas también se le cierra el vientre. O sea, el rey tenía relaciones sexuales con su mujer, pero no podía engendrar el bebé, ¿sí? Tenía relaciones con las criadas, pero tampoco podría engendrar el bebé, ¿sí? Porque hay veces creemos que la vida viene del hombre. La vida no viene del hombre. La vida, el que forma en el vientre de la madre, es directamente Dios. ¿Sí? Directamente Dios. Y eso lo vemos en la escritura. Eso sí lo vemos en la escritura. Entonces ahí lo que dice. Entonces Abraham oró a Dios. O sea, cuando Abimelech le volvió la mujer a Abraham, que era Sara, entonces Abraham oró a Dios. Y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, verá. Y a sus siervas. Y tuvieron hijos. Y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Sí? Dios es quien abre y encierra la matriz de una mujer. Por eso hay mujeres que tienen relaciones sexuales toda la vida y nunca pueden tener un hijo. Porque es una matriz cerrada de parte de Dios. ¿Sí? Cuando Dios le place abrir esa matriz, esa mujer tiene hijo. Y eso lo vemos en diferentes ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Sara era una mujer que ya estaba viejita, ya había perdido las costumbres de las mujeres y no había podido tener hijos. Y Dios en su vejez le promete que Sara iba a tener un hijo. Y Sara precisamente Dios abre la matriz y ahí nace el hijo de la bendición, el hijo de la promesa, que es Isaac, ¿sí? Más adelante también vemos a una mujer, Ana, una mujer que se llamaba Ana, que ella lloraba, deseaba tener un hijo y no podía, por más que se juntaba con su esposo, no podía, pasaban años y años, no podía. Hasta que llegó un día ante el hombre de Dios y Dios abrió esa matriz por obra y gracia
de su poder, de su Espíritu Santo, ¿sí? Por ejemplo, dice aquí Génesis 20, dice aquí, vean, Génesis 25, 21, dice aquí esta palabra, dice aquí, vean, 25, 21, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Mira, ponle cuidado. Y oró Isaac a Jacob por su mujer. Ve, dice, esto está en Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca con su mujer. Y dice, concibió Rebeca su mujer. Póngale cuidado. Resulta que Isaac se consiguió una esposa. ¿Sí? Pero resulta que esa esposa que se llamaba Rebeca resultó con la matriz cerrada, estéril. ¿Sí? Estéril. Y Isaac se colocó a orarle a Dios. Y cuando empezó a orarle a Dios, entonces esa mujer pudo abrir su matriz y tener hijos. ¿Pero quién lo hizo? El Todopoderoso. Porque Él es el dador de la vida. Entonces dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. ¿Sí mira? Después de ser estéril, entonces acontece que ella puede tener hijos por voluntad de Dios, porque Dios abre y cierra matriz. Así que mujeres que están aquí, si alguna no ha podido tener hijo y quiere tener hijo, arrodíllese delante del Todopoderoso. Dios hace el milagro, Dios abre la matriz. ¿Sí? Dios abre la matriz. Entonces, de cómo Dios formó en el vientre de la madre de María a Jesús, eso sí tiene más lógica, porque eso lo explica la palabra de Dios, que Dios es el que da la vida, Dios es el dador de la vida. ¿Sí? Génesis 28:3 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo, no temas, mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique, hasta llegar a ser multitudes de pueblos. Por cuidado ya. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar. O sea, ¿quién es el que hace fructificar el vientre? Es el Todopoderoso. Y te multiplique hasta que llegues a ser multitud de pueblos. ¿Sí? Él es el que abre las matrices. Él es el que, mi amado hermano, bendice ese vientre, y Él es el que hace fructificar. O sea, es el Todopoderoso. No es sencillamente por una relación humana. No. Hay gente que tiene 100, 200, 300 relaciones sexuales y nunca tiene un hijo. Hasta que llega el momento que Dios permite que se forme ese feto en el vientre de la mujer. ¿Sí? Entonces Dios es el que hace fructificar, mis amados hermanos y hermanas. O sea, no es tanto la voluntad del hombre, es la voluntad del Señor Dios Todopoderoso que hace fructificar en el vientre de la madre. Alabado sea el Señor de la gloria. Lo que pasa es que, mis amados, para poder entender la palabra de Dios, eso eso no puedo explicarle solo a Ramirito solamente, digamos, con una filosofía, ¿no? Yo me gusta demostrarle por la palabra qué es lo que hace Dios, cómo Dios forma los vientres, en el vientre de la mujer los hijos, ¿sí? Y que Él es el que forma en el vientre de la mujer. Entonces ya yo no lo hago, digamos, como una filosofía, sino que realmente lo puedo demostrar por las Escrituras, ¿sí? Génesis 38:8 dice de esta manera, ¿ve? Génesis 38:8 dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, y espósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. ¿Sí mira? Y dice,
Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. ¿Sí, mira? Entonces, Dios da la vida, pero Dios también la quita, o sea, porque Dios es el dador de la vida y Dios es el que quita la vida, Dios es el que tiene control de la vida. Precisamente porque Dios fue el que formó al ser humano, ¿sí? Dios formó al ser humano. Entonces, mis amados hermanos, eso sí podemos tenerlo en cuenta, mis amados, que realmente Dios es el que da la vida, Dios es el que quita la vida. Mis amados hermanos, bendito sea el Señor de la gloria. Miramos por aquí, por ejemplo, mira la historia de Ana, que está en primera de Samuel capítulo 2 versículo 5. Dice así, vean. Dice: